Lo planteamos en la campaña y hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo a más de 180.000 personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta y la estamos cerrando. Se han abierto otras posibilidades para las personas que permanezcan en su patria, porque muchos de ellos venían forzadamente a Chile. Hoy día esto es algo que distintas naciones están impulsando, no solamente nosotros. Entraban personas sin antecedentes, sin registros, personas que eran, como les decía, abusadas por el crimen organizado, esclavizadas en algunos casos. Y de eso muchas veces no se hablaba. Porque sí, buscan un destino mejor. ¿Pero por qué? Porque en sus naciones no hay libertad. Nosotros procuramos la libertad de Chile y también la libertad de otras naciones. Chile enfrenta una crisis migratoria sin precedentes. Nuestra frontera norte, abandonada durante años, se ha convertido en una franja sin ley. Así presenta el Partido Republicano chileno su plan estrella contra lo que define como el origen de todos los males de la nación, la inmigración ilegal. El plan se llama Escudo Fronterizo y promete vallas de 5 metros, zanjas de 3 metros de profundidad, cercos electrificados, torres de vigilancia, radares térmicos, drones autónomos con reconocimiento facial y patrullaje permanente de Fuerzas Armadas y Carabineros. Toda una escenografía de guerra camuflada en política migratoria en la frontera con Bolivia y Perú. Hace un par de meses, el presidente de Chile, José Antonio Kast, pinochetista, sionista e hijo de un nazi, por contradictorio que parezca, se presentó allí, en el norte del país, para inaugurar solemnemente esa nueva etapa. Retroexcavadoras, uniformes, zanjas, discursos sobre soberanía nacional, todo muy cinematográfico, porque al parecer la soberanía empieza cuando un país se atrinchera frente a sus vecinos con muros, rejas electrificadas y drones. Chile está levantando en su frontera una especie de cosplay latinoamericano del muro de Trump con México, o para ser más precisos, del muro con el que Israel cercó Gaza dentro de un régimen de apartheid construido durante años ante la indiferencia del mundo. Esos son los referentes del Chile soberano, Trump, Israel y también Hungría, verdaderos referentes de los derechos humanos, todos ellos. Muros, zanjas, vigilancia total y militarización del territorio. En medio de toda esta espectacularización hay un dato incómodo. En su discurso inaugural, Kast agradeció a su antecesor, Gabriel Boric, los avances que había logrado en esa misma dirección. Fue avanzando, dijo, pero no a la velocidad que estimábamos. Es decir, el problema no era el rumbo, sino la velocidad. Porque resulta que fue el gobierno de Boric el que compró drones, cámaras térmicas y vehículos por miles de millones de pesos. Se instaló el sistema de vigilancia fronteriza conocido como Muralla Digital. Y si vamos más atrás, la primera zanja en la frontera chilena se abrió durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en 2017. Así que la palma por iniciar la palestinización de América Latina no se la lleva solo Trump con sus muros, ni Kast con su estética pinochetista. También la comparten la socialdemocracia y la izquierda chilenas, que fueron preparando el terreno técnico, político, discursivo y simbólico para que luego la extrema derecha llegara a profundizarlo con orgullo. Y hoy en la base América Latina miramos de cerca esa frontera que Chile pretende militarizar para ahora sí que sí ser soberano. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina. Bueno, hemos visto estas imágenes espectaculares en medio del desierto, retroexcavadoras, militares, Kast, bandera de Chile enorme. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pretenden hacer? ¿Qué va a pasar en ese desierto? Bueno, no está claro si es vergonzoso o ridículo la política de las zanjas de Kast para frenar la migración, los muros y todo ese despliegue que finalmente resulta ser un poco un bluff, como se dice, pero mientras vende publicidad antimigrante está aplicando una dosis de neoliberalismo muy fuerte y eso nadie en Chile lo había pedido.
Qué interesante. Estefanía, ¿qué cuentan los medios chilenos sobre estas políticas de escudo, ¿no? Escudo protector contra los migrantes, que son, parece ser, la fuente de todos los problemas, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver cómo lo retoman los medios chilenos y también cómo vamos haciendo esta comparación con Donald Trump, que lo tenemos aquí atrás, por cierto, cómo lo cuentan los medios estadounidenses y también qué se dice en Perú de este caso. También de una vez hablar de las personas afectadas con estos, que son los migrantes. Y hoy también nos acompañará el periodista chileno, director del portal El Ciudadano de Chile, Javier Pineda. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El pasado 11 de marzo volvía al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile un presidente pinochetista, José Antonio Kast. Entraba, avalado por los votos de más de 58% de los chilenos, un progresismo extraviado y cuando no rendido, luego del mandato de Gabriel Boric, y una gran promesa, poner orden en el país. Orden era básicamente un asunto de seguridad y la seguridad, o mejor dicho, inseguridad, estaba centralmente relacionada a los migrantes en el discurso de Kast. Se sabe, la derecha o la ultraderecha tiene un caballito de batalla fijo: acusar a los migrantes de la inseguridad y, por extensión, de muchos de los males que existen en un país, la falta de trabajo o la mala atención en los hospitales públicos. Todo es culpa de los más débiles y nunca del modelo, claro está. Tampoco original fue Kast con ese tema de poner a los migrantes como chivo expiatorio, que decidió replicar la fórmula Donald Trump hasta el final y prometió construir una gran zanja y un gran muro en el desierto para impedir el paso de los migrantes sin papeles. Sonaba bien en el discurso de la derecha, una zanja como medieval, casi con cocodrilos, para que todos esos migrantes no entraran a delinquir a Chile. Pero la realidad se presentó más compleja para el presidente, que de joven hacía campaña, nunca lo olvidemos, para que Pinochet siguiera como presidente de facto dictador. Compleja al punto que las zanjas prometidas durante la campaña, como demagogia punitivista contra los migrantes, resultaron bastante más tortuosas de llevar a cabo, porque las zanjas, para quienes no conozcan la topografía de Chile, están o deberían estar situadas en dos puntos clave. El primero en la frontera con Perú, más específicamente en la localidad de Chacayuta, como ven en el punto rojo en el mapa, ubicado en el extremo norte de Chile, en pleno desierto de Atacama, el más árido del mundo. Y el segundo sitio de construcción de una zanja debería estar en Colchane, en la frontera con Bolivia. Un paréntesis: Colchane es una pequeña localidad de unas 1000 personas, fue el principal punto de paso de migrantes durante el pico de llegada migratoria en época de la pandemia. Ahí en Colchane, Kast ganó con 98% de los votos en segunda vuelta. Digo esto para que se vea que la agenda de seguridad antimigrantes tenía un respaldo importante en varias partes del país. Volvamos ahora a las zanjas contra los migrantes de Kast, porque a poco de asumir, se fue al desierto de Atacama para dar un discurso con bombos, platillos, topadoras y militares, donde habló de su gran escudo fronterizo. Nosotros no queremos usar las retroexcavadoras para oponernos a un modelo económico, a ideas. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Esta retroexcavadora no va a fracasar, porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos. Estoy convencido de que el ejército con este trabajo representa a la inmensa mayoría de los chilenos, mucho más allá de quienes optaron por una posición política. Porque, como lo dije en la mañana, el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no tiene color político. Los niños que son abusados, que son usados como pasaporte, y ustedes lo pueden ver ahí en el centro fronterizo, están agradecidos de que un gobierno se preocupe de verdad de que ellos no sean instrumentalizados. La retroexcavadora, como les digo, hoy día sí va a construir soberanía. La soberanía es una retroexcavadora.
Qué novedoso concepto. Y claro, del discurso a la práctica hay unas cuantas distancias. De eso se dio rápidamente cuenta Kast, por un lado, y también la sociedad, porque construir zanjas en el desierto puede ser algo así como arar en el mar. Pero pongamos algunos números para entender bien el tema. Según el ministro de Interior de Kast, Claudio Alvarado, de los 1.030 kilómetros fronterizos que tiene Chile con Perú y Bolivia, 500 tienen límites porosos o son vulnerables. Entonces, es sobre esos 500 kilómetros que debe emplazarse la estructura de zanjas, muros, puestos de control, drones, radares, sensores, cámaras de reconocimiento facial, como anunció, porque todo eso debería ser parte del escudo fronterizo de Kast. Pero de a poco empezaron a conocerse más detalles de las zanjas antimigrantes. Primero, que en total se extenderían solo sobre unos 60 kilómetros de los 500 que harían falta, de los cuales se habrían construido un poco más de 10 kilómetros hasta ahora. Luego, que según periodistas que fueron al lugar, la zanja, que debería tener 3 metros de profundidad, en algunos puntos tiene apenas 1 metro de profundidad. Ya se pueden imaginar lo disuasivo que es una zanja de 1 metro de profundidad en el desierto. Y tan disuasivo todo que hasta se descubrió que 2 ciudadanos de Bolivia estaban usando una retroexcavadora para tapar parte de la zanja, lo cual puede dar una imagen de lo serio del proyecto. Porque además a todo esto, quienes están al frente son los militares chilenos, que según el plan deberían ser luego reemplazados por carabineros. Y junto a las zanjas, o zanjitas, mejor dicho, en medio del desierto, también deberían haber muros de unos 5 metros de altura, que estarían inspirados en el muro o valla antimigrantes instalada en Hungría, a donde Kast fue de visita, inspirado también en el muro instalado por Israel contra los palestinos. Todo bien, pero bien facho. Y toda esa estructura serviría tal vez para obstaculizar el paso de contrabando por camiones que transportan tabaco, verduras o ropa, que fue de hecho para lo cual estas zanjas fueron concebidas originalmente en el año, escuchen bien, 2017, porque fue ahí cuando la entonces presidenta Michelle Bachelet emprendió la construcción de zanjas en la zona de Colchane para frenar el paso de contrabando. Así que Kast no es ni siquiera original, y de Bachelet, bueno, ¿qué decir de este caso? ¿Qué decir? No solo eso, sino que hace unos días la ministra de Seguridad de José Antonio Kast, Trinidad Steiner, reconoció que en realidad no tienen un plan armado como tal en materia de seguridad. Se le descubrió la costura porque el Senado le pidió presentar el plan formal, estructurado y por escrito de seguridad, y la ministra reconoció que bueno, que eso no lo tenían del todo preparado. Ya ven lo serio que es todo esto. Pero las zanjas de 1 metro o la falta de plan no impide que el gobierno siga con su demagogia contra los migrantes. Ahora, por ejemplo, quiere impulsar una ley para que las instituciones de salud y de educación estén obligadas a entregar datos de migrantes irregulares a las autoridades para facilitar su expulsión. Algo así como una república de la delación, donde los migrantes sin papeles son denunciados y perseguidos si van a la escuela o a un hospital. Facho, sí, bien facho. Bien facho, pero donde sí Kast tiene un plan es en materia de economía, donde vino a aplicar una motosierra a la chilena. Lo había anunciado con su eslogan de gobierno de emergencia, que decía venía en una situación de crisis en la que había que ajustarse. Y adivinen para qué lado ajustó. Dificilísimo, no lo van a imaginar jamás. Van a ver que esto es inesperado realmente. Primero, el gobierno planteó que debía haber un recorte del 3% del gasto bruto en cada partida presupuestaria de los ministerios. Y vean dónde en los hechos hubo más recortes. El primer lugar en el Ministerio de Salud, con 2,5% de presupuesto menos. Claro, recortemos algo superfluo, por ejemplo, la salud pública. En segundo lugar, el recorte fue en el Ministerio de Vivienda. En tercer lugar, en Educación. Y en cuarto puesto, en el Ministerio de Trabajo. En total, el monto del recorte supera los 1.434 millones de dólares. De por sí en Chile la educación es privada y la salud también, o sea que bueno. Entonces votaron para tener seguridad y les terminó dando otra inyección de neoliberalismo con recortes en las áreas más importantes de la vida: salud, vivienda, educación, trabajo. Y claro, todo esto con el discurso de que el Estado no tiene dinero.
Pero en vez de ver cómo el Estado podría tener las arcas llenas, Kast optó por desfinanciarlo un poco más. ¿Cómo? Con la propuesta de ley para rebajar el impuesto a la renta de las grandes empresas y llevarlo de 27% actual al 23% en el 2030 de forma gradual. Entonces, es una serpiente que se muerde la cola. Kast dice que no hay suficiente dinero, desfinancia más al Estado para beneficio de las grandes empresas y recorta y recorta y recorta al Estado. Y así sin fin. Claro, todo esto bajo el discurso clásico del beneficio de quitarle impuestos a los ricos. Como dijo el ministro de Hacienda Jorge Quirós, comillas, no es un impuesto que se baja para los ricos, es un impuesto que se baja para que las empresas tengan más dinero para invertir. Claro, sonaría convincente si no hubiera experiencias de otros países que desmienten rotundamente esto. Y si además el propio Quirós no hubiera sido señalado por haber realizado informes económicos con su firma Quirós y Asociados que formaron parte de la defensa de empresas acusadas en los casos de colusión más emblemáticos de Chile. Como podrán imaginarse, su parcialidad es total y a quién se le puede ocurrir que con sus medidas como ministro quiera favorecer a las grandes empresas a las cuales ya favoreció en el pasado. Y hablando de integrantes del gabinete de Kast, ¿vieron que 2 de ellos fueron abogados de Augusto Pinochet? Por un lado, nada más y nada menos que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, que fue su abogado en Londres en 1998 y en un caso de malversación de fondos. Y por el otro, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, que también fue parte de la defensa jurídica del dictador. Y Kast ya anunció que va a realizar indultos a policías y militares condenados por la represión ante el estallido en 2019. Una represión que costó 30 asesinados y 464 personas con heridas oculares. Recuerden que esos carabineros que quiere indultar Kast disparaban directamente a los ojos de los manifestantes para dejarlos ciegos. Y Kast dijo también durante su campaña que podría estudiar el indulto de militares condenados por violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Así que ya ven, el pinochetismo ofrece lo que siempre ofreció el pinochetismo, neoliberalismo e impunidad para los represores. Y algo más, claro, el alineamiento con Estados Unidos, que empezó con la visita de Kast a Trump para la reunión del llamado Escudo de las Américas, les gusta decir escudos a estas corrientes políticas, esa cumbre con presidentes latinoamericanos hecha para agasajar a Trump, que fue lo que pasó, y ratificar el alineamiento o sumisión diplomática para con Washington. Y el alineamiento siguió con el ofrecimiento por parte de Kast de lo que necesita Washington en este momento, minerales críticos, incluido cobre, del cual Chile es el principal productor del mundo, litio, del cual es el tercer productor, y tierras raras. El acuerdo de declaración de intenciones entre los dos países fue firmado el 12 de marzo, un día después de la toma de posesión de Kast, para que vean la importancia del tema. Y junto con esto, Kast derogó 43 decretos de protección ambiental para darle rienda suelta a todo el extractivismo en mano de empresas extranjeras. Este acuerdo con Washington incluiría, claro, darle prioridad a las empresas estadounidenses por sobre las chinas que compiten por áreas mineras en Chile. Y habrá que ver si eso daña la relación de Chile con China, sabiendo que China es el principal destino de exportaciones de Chile con el 40% del total, a diferencia, por cierto, de Estados Unidos, que representa el 15% de las exportaciones chilenas. Y ofrece poco y pide mucho, así que ya ven, Kast ganó prometiendo zanjas y muros contra los migrantes y termina aplicando otra dosis más de neoliberalismo en el país emblema del ensayo neoliberal y en una sociedad que no había pedido más neoliberalismo, que de hecho está agotada de tantos efectos neoliberales, pero así es la fórmula, prometer lo que la mayoría quiere escuchar y gobernar para la minoría de siempre. Nada nuevo bajo el sol de Chile, la verdad, tampoco de América Latina y el Caribe. Habrá que ver, por último, cómo va reaccionando la sociedad ante esto, cómo organiza una respuesta en las calles, las organizaciones políticas, en el debate público, en el debate de ideas, a sabiendo que, como en el caso de Argentina, el progresismo viene de haber protagonizado una gran desilusión estando en el gobierno, algo que a veces demanda tiempo para recuperarse. Muchas gracias, Marco. El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ven los aviones que han salido y que van a ir regularmente saliendo con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y que hoy día hay mucho menos ingresos clandestinos, ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país, y eso, una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir. Ahora se aceleró el trámite de decretar delito el ingreso clandestino, que hay una discusión, pero cuando empecemos a
a dialogar con el Congreso en reformas incluso constitucionales para ver si seguimos con la misma política que tenemos de el jus solis o avanzamos al jus sanguis, y claramente las personas que estén en una situación irregular, algunos de ellos que tengan órdenes, o sea, causas pendientes con la justicia, son los primeros que van a salir. Seguimos trabajando en temas de las relaciones internacionales para que también en algún minuto Venezuela abra la posibilidad de recibir a sus propios compatriotas que emigraron, y esperamos que eso en el tiempo, de nuevo, en base al sentido común, a las buenas relaciones que podremos cultivar con ellos, se entienda que es necesario. Pero esto es sin vuelta atrás. Veloz, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. El presidente José Antonio Kast mandó cavar una zanja a los 5 días de asumir la presidencia, y los medios chilenos decidieron contarlo de una manera muy específica. El medio EMOL del grupo Edwards tituló el 16 de marzo del 2026 así: zanjas y muros. ¿De qué se trata? El plan escudo fronterizo que este lunes lleva a Kast hacia Arica. El verbo central del titular es lleva, como si el presidente fuera transportado por las circunstancias hasta Arica, no como si tomara la decisión política de viajar a inaugurar una zanja antimigratoria. El Mercurio, en su sección de destacados del editor, el fin de semana del 16 de marzo, publicó una nota sobre la zanja y otros obstáculos de la frontera pegada a la cobertura del segundo vuelo de expulsión. Las dos piezas se leen como un combo editorial, pero no tiene ningún cuestionamiento sobre la política de migración del señor Kast. La tercera del grupo Copesa publicó en su sección de opinión la columna titulada La zanja de Kast, firmada por los académicos Macarena Rodríguez y Tomás Pascual de la Universidad Alberto Hurtado. Y ahí pasa algo importante. La única crítica seria que aparece en el segundo gran diario chileno está en opinión. La columna dice textualmente: los muros, barreras y zanjas no sirven para detener los flujos de movilidad humana, y agrega que entre 2022 y 2025 la migración irregular en Chile bajó un 50% sin necesidad de zanja alguna. Y cuando un medio empuja a la crítica al espacio de opinión, le está diciendo al lector o la lectora que esta información no es un hecho, sino una postura ideológica. El Libero, medio explícitamente alineado con la derecha chilena que ha ganado notoriedad últimamente, publicó la columna La Zanja, firmada por el diputado republicano José Carlos Mesa. La pieza dice textualmente: oh, la ironía del destino. En el lejano 2021, cuando José Antonio Kast propuso la construcción de zanja, la izquierda lanzó epítetos como extremo o el siempre elegante facho. El diputado convierte la denuncia antifascista de hace 5 años en una broma de campaña. Eso es lo que piensa la derecha textualmente el día de hoy. El mismo medio publicó otra columna firmada por Richard Kusunsan, experto del Centro de Pensamiento Athena Lab, elogiando la designación del vicealmirante en retiro Alberto Soto como coordinador general del plan. La columna celebra la figura del coordinador sin hacerse una pregunta. ¿Este cargo tiene atribuciones legales reales? Pero antes de responderla, vamos a ver este corte del noticiero de Bio Bio. 3 metros. En 3 metros uno puede poner una tabla y pasar 2 tablas, 3 tablas, armar un puente provisorio, transitorio. ¿Han dicho algo las autoridades acerca de cómo se va a implementar esta zanja? Porque por sí sola yo creo que no tiene mucho sentido. Además de la zanja, ¿qué va a haber? Además de la zanja que va a haber, escuchamos en el programa Radiograma conducido por Tomás Moschiati y lo escucharon, ¿no? Su preocupación es, ¿pero cuánto mide la zanja? Porque claro, se pueden brincar o poner una tabla. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué otras acciones se van a implementar? Si hubieran visto toda la cobertura sabrían que lo dice todo con gusto sobre, bueno, la persecución a los migrantes. Además, sería bueno ver también en esta cobertura a las personas contra quienes construyen la zanja y estas otras cosas que se pregunta el periodista. ¿Qué va a haber? ¿No? ¿Alguna persona migrante, se me ocurre, podrían preguntar? Podrían preguntarle, pero bueno. Y Tele 13, canal del grupo Luxic, publicó el 28 de marzo un fact-check con este titular: la verdad detrás de la zanja que está construyendo Perú en la frontera con Chile. El medio dedicó una nota entera a desmentir que Perú estuviera haciendo su propia zanja en
respuesta, explicando que los 200 metros en forma de L del lado peruano eran obras aduaneras viejas y no una réplica de la zanja de Kast. Y el fact-check existe porque alguien, voceros oficialistas, redes afines al gobierno de Kast, instaló la idea de que Perú estaba haciendo cosplay de Chile. No, esto es viejo. Volvamos a la pregunta anterior sobre las atribuciones reales de Alberto Soto. CIPER Chile publicó el 28 de abril del 2026, a los 48 días del gobierno, el reportaje firmado por Daniel Mesa Riquelme, Diego Ortiz y Gabriela Pizarro con este titular. Tras 48 días de gobierno, el plan para la frontera norte cuenta 3 avances: más militares, nuevas zanjas y un coordinador general. La bajada del reportaje incluye una cita literal del propio Ministerio de Defensa que dice, y leo textual, que el plan escudo fronterizo es un insumo más para materializar la orden del presidente. El propio ministerio le dice a CIPER que el plan estrella del gobierno, anunciado en cadena nacional como un gran giro histórico, es apenas una idea. Lo que hizo CIPER fue lo que ningún diario corporativo chileno hizo en marzo: pedir información, comparar cifras y cruzar los datos. Y la respuesta es sencilla. La primera zanja en esta frontera la abrió el segundo gobierno de Bachelet en el 2017, como decía ya Marco. La muralla digital de Carabineros y el sistema Cifrón los puso Boric en el 2023 y el 2025 con 16.580 y 1 millón de pesos chilenos invertidos. Lo que Kast hizo en marzo del 2026 fue continuar obras anteriores y rebautizarlas con un nuevo nombre. CIPER lo escribe así, sin adjetivos. El comisionado nombrado por Kast no tiene atribuciones legales, ni mando sobre las policías, ni mando sobre las Fuerzas Armadas. Y hay un detalle que CIPER deja claro, y cito parte de esa nota. Entre las propuestas más polémicas estaba la creación de centros de internación e expulsión de inmigrantes irregulares ubicados cerca de la frontera, donde esperarían su expulsión inmediata. Pero estos compromisos de campaña están por el momento chocando con la realidad. El comisionado Soto anuncia que el tercer eje de la estrategia de seguridad fronteriza no se desplegará en el norte, sino en el Congreso Nacional. Entonces, hasta ahora, Kast, al estilo Trump, prometió, anunció y todavía no tiene el apoyo del Congreso, pero llama la atención que Soto le llame estrategia a las negociaciones que se deben llevar a cabo en el Congreso. El medio El Mostrador del 19 de marzo publicó la pieza titulada Escudo Fronterizo con problema de caja para financiamiento permanente. La nota dice que el medio buscó al exdiputado y futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauberman, quien advirtió la urgencia de conseguir financiamiento permanente para acelerar los procedimientos, considerando que cada una de las expulsiones tiene un costo de 3 millones de pesos chilenos aproximadamente. O sea, Kast no tiene aprobación del Congreso, no tiene designados con poder y además de todo no tiene dinero. Vaya. Y aquí hay algo que quiero mencionar en toda esta historia. El 14 de mayo del 2026, El Mostrador tituló así: de metáfora a hipérbole. Kast aclara que su promesa migratoria no debía ser tomada de manera literal. El propio presidente en Caldera, durante la promulgación de la ley de desalinización, dice, y cito textual, quizá la palabra era hipérbole, no metáfora. Está hablando de su promesa estrella de campaña, la de expulsar 300,000 migrantes el primer día de gobierno. Y hablando de cosas que dijo en campaña, recordemos esto, por favor. EMOL, 4 de febrero de 2026, todavía antes de que asumiera, titula: Kast dice que modelo fronterizo de Hungría colaboró a mejorar calidad de vida y defiende que su gira sirve para generar vínculos. El presidente electo, parado en Budapest después de reunirse con Víctor Orbán, dice textualmente que el modelo húngaro le sirve para construir el plan chileno. Lo dice él con su propia voz. Quizá también fue hipérbole. Hipérbole. Aunque la prensa chilena no le haya llamado a estas declaraciones lo que era un reflejo de la agenda ultraderechista de Kast, la prensa estadounidense lo dijo más directo. The Hill, replicando un cable de la agencia Associated Press, tituló: la victoria del conservador Kast en Chile sugiere una ola de extrema derecha a favor de Trump en América Latina. El medio estadounidense dice abiertamente lo que la prensa chilena evitó decir en sus titulares de portada, que Chile acaba de votar a un presidente alineado con Trump por su política migratoria. Pero ahora vamos del lado peruano. El medio El Comercio Perú fue un poco más detallado y creo que vale la pena decirlo. Tituló así: 30 kilómetros de zanja, muro de
5 metros de altura, drones y más. Kast inicia el blindaje en la frontera de Chile y Perú con la mira puesta en la migración irregular. Observen la lista de cosas que aparecen en el titular: kilómetros de altura de muro, drones, los datos técnicos completos, ahí están en el titular del diario más vendido en el país vecino y, por cierto, el país agraviado. La Nación de Argentina, diario conservador por excelencia del grupo Mitre, tituló el 17 de marzo: una polémica zanja anti-inmigración en la frontera marca la primera semana de Kast en el poder. La vieja confiable, diría el meme, es la palabra polémica. Qué buena manera llamarle a una decisión política que tiene como objetivo cazar básicamente migrantes. Por cierto, el medio Opinión de Bolivia tituló: Plan de Kast genera críticas en Bolivia y reabre debate sobre Tratado de 1904. Sí, a los medios chilenos se les olvidó mencionar que la zanja de Kast tensiona un tratado internacional firmado hace 122 años que garantiza a Bolivia el libre tránsito comercial al Océano Pacífico. Pero si Kast actúa al mero estilo de Donald Trump, creo que el derecho internacional y tratado no le importará mucho, que digamos. Yo tampoco lo creo. Y para cerrar, hagamos una pregunta. ¿Y los migrantes? Para responder, les voy a leer una parte de la entrevista que le hace El País Chile a una migrante venezolana. Cuando los amigos de Mariel le advierten que tenga cuidado en las calles de Santiago de Chile porque los carabineros están inspeccionando los documentos de identidad de los extranjeros para saber si están irregulares, ella le responde: ¿dónde estarán? Porque así de una vez me regresan a Venezuela. La mujer de 34 años emigró sin visado ni pasaporte en junio del 2021. Al entrar por caminos no habilitados, derivó en lo que hoy asegura le ha hecho sentirse al margen de la sociedad: no tener documentos legales. Todos los días quiero regresar a Venezuela porque tengo un hijo de 12 años allá, al cuidado de mi mamá, y porque en Chile estar sin papeles es como remar y siempre estar en el mismo punto, dijo. Gracias, compañera. Va a haber también, y eso deberíamos estar viendo en los próximos meses, la construcción de vallas y muros. Eso es parte también del plan escudo fronterizo, junto a otras medidas como sensores térmicos, uso de drones, también puntos más fronterizos con mayor despliegue militar y policial. Todo eso en conjunto sería parte de esta implementación de barreras físicas y tecnológicas que busca el presidente José Antonio Kast implementar en la frontera de nuestro país. Pero también lo han señalado de las autoridades, lo señalaron ayer, que esto por sí solo no es una medida disuasiva. Hay otras formas en las que podían ingresar migrantes irregulares, y ahí también hay otro punto que ayer no fue mencionado por el presidente José Antonio Kast, que es el establecer centros de internación y expulsión, que es parte del plan escudo fronterizo. Esto es para aquellos migrantes que finalmente logren ingresar. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Quién es el que mejores cacharros de estos que quiere Kast en el desierto hace? El Estado de Israel. El Estado de Israel tiene un negocio muy prometedor para el futuro: exportar palestinización, vender la infraestructura para segregar poblaciones. En un mundo donde la desigualdad social rompe la integración y disloca a las sociedades, crecen los enclaves y se multiplican las fronteras. Un enclave donde viven solo pobres, un segundo enclave que puede ser un barrio privado donde viven solo ricos, un tercer enclave donde es extraída la riqueza que será exportada, puede ser una mina de oro, un pozo de petróleo o una fábrica. Un cuarto enclave es la ruta para la exportación. Lo que ocurra a su costado no importa. Lo que sí importa es que los camiones o los trenes puedan circular y llegar a puerto aunque estén rodeados de un mar de pobreza. Y un quinto enclave es el puerto, que sirve de nodo para sacar la riqueza de ese territorio, llevarla al mercado mundial y conectarlo con otros enclaves similares en otras geografías. Esta dinámica social que está creciendo en todo el mundo crea dos tipos de territorio. Uno por donde circula el valor, todo que vale mucho se mueve, hipervigilado por estas redes. Un segundo tipo de territorio es el mar de pobreza del que está rodeado esta isla de riqueza. Ese mar es visto como una amenaza a la circulación del valor y debe ser vigilado y controlado. Y ahí aparece la palestinización, el negocio que exporta el Estado de Israel. Tecnología para segregar poblaciones, la tecnología más moderna puesta al servicio de sembrar el planeta con casos de apartheid. La ciencia al servicio de hacer más eficiente la ocupación y el saqueo colonial.
mundial. La relevancia que tiene esto para América Latina es que esa misma tecnología es la que se necesita para aplicar la doctrina Monroe a escala continental. En esta dinámica se multiplican las fronteras, no solo las nacionales. Dentro de cada país, de cada ciudad, incluso dentro de cada barrio, surgen fronteras que delimitan y segregan. ¿Y qué ofrece Israel? Su especialidad es la segregación y blindar fronteras, ya sean nacionales o subnacionales. Y tiene una ventaja sobre sus competidores, que sus productos han sido probados en casos reales, en combate. Palestina funciona como un laboratorio, una incubadora tecnológica donde las empresas israelíes pueden testear los productos antes de exportarlos. Algunas de las empresas israelíes que participan del negocio son Elbit System, NCO Group, Israel Aerospace Industries y Oosto. Elbit System fabrica los drones Hermes que se utilizan para reconocimiento, vigilancia e inteligencia. Además de cámaras, los Hermes están equipados con sensores de reconocimiento, cámaras térmicas y radares. Elbit también ofrece sensores terrestres, capacidades para el procesamiento de datos y de inteligencia y software que permite infiltrar computadoras y monitorearlas de manera remota. NCO Group es el desarrollador del famoso software Pegasus que se utiliza para realizar espionaje sobre teléfonos móviles. Pegasus permite un acceso total a los mensajes, las llamadas, el micrófono y la cámara. Su uso está documentado en muchos países, entre ellos México, Argentina, Arabia Saudita, Marruecos y la India, entre otros. Una tercera empresa de este complejo industrial dedicado a la vigilancia es Oosto, que ofrece identificación biométrica y reconocimiento facial en tiempo real. Sus productos se utilizan en espacios urbanos y fronteras. Las imágenes tomadas por las cámaras son contrastadas contra base de datos de la población. El sistema fue entrenado con imágenes de palestinos en Cisjordania y es ofrecido para su utilización por parte de las fuerzas policiales. Israel Aerospace Industries también ofrece drones, sistemas de radar y sensores, plataformas de vigilancia marítima y terrestre y su integración con los sistemas de comando. Por detrás de estas empresas grandes hay varias decenas de menor tamaño que ofrecen distintos productos, desde software para extraer datos de teléfonos bloqueados hasta control perimetral. La vigilancia se convierte en industria estratégica para un mundo donde crece la desigualdad y las sociedades nacionales, aun las que estaban socialmente integradas, avanzan hacia la fragmentación y arrojan a franjas de su población hacia la marginalidad. La pobreza y la falta de oportunidades generan migraciones. Los migrantes necesitan cruzar fronteras y allí aparece Israel para evitar que las crucen y para que queden segregados en sus territorios sin oportunidades. Para extraer sus riquezas, para eso sí, las fronteras están abiertas. Libre circulación para los capitales, pero no para las personas. De eso se trata todo este jueguecito. Para que este negocio prospere nos falta un elemento: gobiernos autoritarios y nacionalismos enojados que utilicen al migrante como anzuelo populista, como chivo expiatorio frente a la frustración social generalizada. Los gobiernos de ultraderecha como Trump en Estados Unidos, Kast en Chile, Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador o Nasri Asfura en Honduras son el eslabón que necesita Israel para que su negocio se multiplique. De la mano de estos gobiernos, la fortificación de las fronteras comenzó a avanzar sobre Latinoamérica. Estados Unidos continúa extendiendo y tecnologizando el muro con México. Chile construye la zanja en su frontera con Bolivia y con Perú, mientras Perú estudia la construcción de otras zanjas en su frontera con Ecuador. Otros países también están evaluando iniciativas para endurecer sus fronteras. Estas empresas israelíes que hemos mencionado, sumadas a otras, son proveedoras de las Fuerzas Armadas de Chile. Según una investigación realizada por CIPER entre los años 2018 y 2023, el país andino importó $725 millones en pertrechos de guerra provenientes de Israel. Actualmente, el ejército chileno opera drones Spylight que son fabricados por Bluebird y fueron probados en Gaza. También cuenta con misiles antitanque fabricados por Rafael y lanzacohetes producidos por Elbit Systems. La Armada chilena opera lanchas misilísticas SAR equipadas con diversos sistemas de misiles de origen israelí. También cuenta con aeronaves destinadas al patrullaje marítimo que operan con tecnología sionista, mientras que la Fuerza Aérea chilena cuenta con drones Hermes. Cuando hablamos de sistemas de armas muy tecnológicos, tenemos que saber que el comprador no se lleva solo un objeto, ya sea un misil o un dron. Detrás de cada de estos aparatos hay todo un sistema tecnológico cerrado y el comprador adquiere una dependencia
dependencia tecnológica respecto a su proveedor. Para la empresa, acceder a un primer contrato es casi una garantía de que luego vendrá otro, porque el Estado cliente no quiere cambiar de proveedor. Hasta el momento no hay documentos que prueben que Israel está involucrado en la zanja absurda, ridícula que Kast está construyendo, pero la dependencia tecnológica que las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas tienen con Israel permiten anticipar que a medida que la zanja avanza, aparecerán los proveedores israelíes y avanzará la palestinización de enclaves en Latinoamérica. En ese momento el círculo quedará cerrado y con moño. Los latinoamericanos palestinizados pagarán impuestos mediante porque Israel perfeccione su maquinaria genocida utilizando a los palestinos como cobayos. La zanja de Kast no va a ser muy efectiva para detener el paso de los migrantes, pero no es eso lo que le importa. La zanja es una operación de relaciones públicas para fidelizar a la base social enajenada que lo vota. Con su frontera cyborg, los gobiernos de ultraderecha locales tendrán su juguete para hacer populismo reaccionario, utilizar a los migrantes como chivo expiatorio de sus propios fracasos y promover un nacionalismo rabioso con sus vecinos más próximos. In a world where innovation meets security, Elbit Systems leads the way, empowering nations, organizations, and communities. With over 21,000 professionals worldwide, we design, develop, and deliver cutting-edge defense technologies that provide operational superiority through our Being Local strategy. We ensure that every solution is tailored to the unique needs of each region and its armed forces, strengthening national security while creating jobs and enhancing local economies. Elbit Systems ensures operational excellence where it matters most. Elbit Systems, innovating for a safer, more secure world. Y hoy desde Chile nos acompaña el director del portal Ciudadano Chile, periodista Javier Pineda. Javier, muchas gracias por estar en la base de América Latina nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto saludarles. Javier, ¿es tan grave el problema de la inmigración en Chile como lo pintan las autoridades? ¿Y tiene que ver esto con la situación de la inseguridad o de la seguridad? Mire, Chile ha vivido un fenómeno de migración en la última década que es distinto a la realidad que tenía Chile en años anteriores, donde la migración representaba solo un 2%. A partir del 2015, sobre todo los años 2017 hasta el 2022, hubo un gran flujo migratorio, principalmente en un momento desde Haití, luego desde Colombia y Venezuela, que se agudizó en la pandemia, y actualmente la población migrante representa el 10% de la población, lo cual es proporcional al nivel de ingresos que tiene nuestro país si uno lo mira con otros países del mundo, e incluso para la realidad latinoamericana muchas veces es un porcentaje inferior. Lo que sí ha ocurrido es que socialmente se ha criminalizado la migración, sobre todo la población colombiana y venezolana, que respectivamente se denomina como la migración caribeña, y la instalación de un discurso de criminalización en el escenario mediático la ha asociado también a problemas con la delincuencia. Y ahí uno podría distinguir dos elementos. Uno es que es real que hay niveles de nuevos delitos que van asociados a la migración, pero lo cual también ha permeado en el sistema de delincuencia chilena normal, y uno podría identificar delitos como el sicariato, e incluso progresivamente delitos como el secuestro, que no eran tan comunes en nuestro país y ahora sí hay una tendencia al alza. Pero por otro lado, el discurso criminalizador no se condice con el nivel de delitos que realiza la población migrante, la cual no es muy distinto al resto de la población chilena. Yo diría que ahí los medios de comunicación y sobre todo también el relato político transversal, lamentablemente
no solamente de la derecha y la ultraderecha, sino que a veces también de sectores progresistas, ha llegado a que se asocie migración con criminalidad, y parte del gobierno de José Kast fue esta alianza, ¿no?, entre problemas de migración genera problemas de seguridad. Así que yo diría que lo real no es un gran problema si uno nos compara con otros países. Además son necesarios en términos económicos, inclusive para aquellos que pregonan políticas neoliberales, pero lamentablemente en la escena pública sí se asocia a migración con delincuentes. Javier, gracias por estar en la base América Latina. Según vos, ¿qué posibilidad tiene este proyecto Plan Escudo Fronterizo de avanzar? ¿Hay presupuesto? ¿Es una prioridad? ¿Fue un espectáculo de campaña? ¿Cómo va a seguir todo esto de las zanjas, los muros y esta frontera hipersecuritizada? Mira, fue principalmente un espectáculo lo que ha realizado el presidente Kast. De hecho, en los primeros días lo que pudimos ver fue una escena patética donde fueron a la frontera norte con Perú para comenzar la construcción de una zanja que avanzaba al ritmo de 10 metros diarios, y que si uno mira solamente la frontera norte con Perú y Bolivia son más de 800 kilómetros. Por tanto, ni siquiera con 3 periodos de gobierno de Kast, en Chile no hay reelección, pero podría haber alcanzado a cubrir al ritmo que llevan una zanja, que además no sirve de nada porque hay otros métodos para pasar la frontera de igual forma, ya sea a través de túneles o simplemente puentes mecanos, y sabemos que el crimen organizado, que a veces ocupa las fronteras de forma ilegal, lo sabe hacer bien. Así que fue una puesta en escena patética. Yo diría que ya aprendieron de que ni siquiera genera el efecto mediático esperado. La mayoría de la reacción de la población fue de risas finalmente cuando se ve que se construye la zanja, porque además el viento del altiplano comenzaba a llenarla de arena nuevamente. Así que yo diría que ya desechan esa propuesta, más allá de que no pueden retractarse, así que dicen que la siguen construyendo a un ritmo bastante lento. Respecto a los muros, no han iniciado muros porque saben que implica un costo en demasía y están con una política de recorte fiscal muy agresiva, así que en eso no están destinando recursos. Y yo diría que en los últimos 2 años el problema de la migración, que pasa por pasos no habilitados, ha ido disminuyendo. Y eso dice relación con la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela, y que también había una tendencia a la baja de la migración por pasos no habilitados post pandemia. Así que no es un problema real. Sí es necesario establecer cierta regularización migratoria, ¿no? Pero la puesta en escena ha fracasado, y eso lo lleva también hoy día a José Kast a tratar de plantear otros voladeros de luces, como una cumbre que pretende realizar también con otros jefes de Estado. Insiste en discutir sobre corredores humanitarios, a pesar de que desde Perú y desde Ecuador, que se supone que Daniel Noboa podría ser un aliado de Kast, le dijo que no. También le dijo que no Gustavo Petro en Colombia. Así que lo más probable, y que es lo que se ha anunciado esta semana recientemente, es decir, desde ayer, es que podría querer regularizar la relación consular con el gobierno bolivariano de Venezuela, cuestión que en un momento se oponían radicalmente. Incluso durante el gobierno de Gabriel Boric pidieron cortar las relaciones, a pesar de que fue Venezuela la que cortó las relaciones con Chile, y que ahora se verían obligados a establecer relaciones consulares y reconocer el gobierno de Delcy Rodríguez. Javier, gusto en saludarte. ¿Cómo está reaccionando la sociedad chilena ante estas medidas neoliberales? Yo diría que hay una reacción fuerte, principalmente desde el estudiantado, en contra de los recortes, porque no se explica. Chile no estaba, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, con una situación inflacionaria que fuera problemática. El último año, Chile había tenido a nivel de inflación un 3,5% anual, que es bastante normal y que está dentro del rango esperable, que se movía entre un 3 a un 4%. Sin embargo, Kast en solo 2 meses ha generado una inflación de 2,3%, es decir, lo que Kast lleva en 2 meses es más de lo que Boric había acumulado en los últimos días de gobierno, y eso derivó principalmente la decisión de Kast de dejar de tener el mecanismo de estabilización de los precios del combustible. Eso significó que toda el alza del petróleo y de los hidrocarburos, producto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, afectara directamente los bolsillos de la clase trabajadora, y eso está teniendo un impacto y está teniendo rechazos por parte de la población.
Lo mismo ocurre con recortes que eran completamente innecesarios. Si a Chile lo comparamos con los países de la OCDE, la tasa de endeudamiento del Estado de Chile rondaba en torno al 42% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio de los países OCDE está en torno al 80, al 100%. Sin embargo, el gobierno de Kast decidió hacer un tema prioritario, la reducción de este déficit fiscal, y que se ha traducido principalmente en la reducción del presupuesto en materia de salud, y eso impacta directamente en los hospitales públicos que ya presentaban problemas en materia de abastecimiento, en materia de reemplazo de trabajadores con licencia médica o de baja dotación en algunos hospitales, y están generando una desafección del apoyo del gobierno. Si es que Kast ganó las elecciones con un 58% del electorado con voto obligatorio, donde participó cerca del 80% del padrón electoral, hoy en día la mayoría de las encuestas le dan en un rango entre 30 a 38% de apoyo. Eso significa que solo la base dura de la derecha está apoyando al gobierno de Kast, y ya hemos visto en 2 meses de gobierno algunas movilizaciones principalmente protagonizadas por los estudiantes secundarios y universitarios, aunque también han existido movilizaciones desde el mundo socioambiental. Así que yo diría que, y por otro lado también cabe la pena agregar, de que Kast ha señalado que parte de sus promesas de campaña, como la expulsión de 330.000 migrantes, en realidad eran una metáfora y que no pretendía cumplirlo. Entonces, ese nivel de discurso, de improvisación en materias que se suponían que eran fuertes de este gobierno, han producido la desafección. Sin embargo, Kast decididamente está avanzando en el Congreso con una ley que beneficia al 1% más rico de nuestro país y que establece una reducción del impuesto corporativo, un 27 al 23%, flexibilidad del impuesto a donaciones, que es la forma en cómo las grandes fortunas del país evitan el pago de los impuestos a las herencias, también incluye medidas de repatriación de capitales, que hemos visto en Argentina también, pero que se están implementando en el caso de Chile, que no generan sostenibilidad en términos económicos en clave neoliberal, sino que simplemente fortalecen la riqueza del 1% más rico, del gran empresariado del país, a costa de todas las familias de la clase media, de los sectores populares que ya están comenzando a sentir las primeras medidas, a pesar, como les decía, que llevamos recién 2 meses de gobierno, y ese es un escenario complicado que enfrenta el gobierno en la cuenta pública que va a tener este 1 de junio, donde ya gran parte de estas medidas son rechazadas por la sociedad chilena. Javier, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo. Esperamos volverte a ver en la Basta América Latina. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos quienes les escuchan y ven. Y llegamos al final de este programa. Suscríbanse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, La Base Latino América Latina en Instagram, en Facebook, en TikTok. También pueden apoyar nuestro periodismo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es muy importante para nosotros que nos apoyen. No hay nadie poderoso detrás. Y también, si nos prefieren escuchar, les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, y nos vamos a ver aquí mañana como siempre a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.